Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Sí, ya está aquí el gran Víctor Maldonado, compañero, querido amigo de tanto tiempo. Víctor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Mingo, gracias, Erika. Mira, ayer estaba botando la basura en el pasillo del edificio y una de mis vecinas, bueno, me puse a conversar con ella y le dije, mañana tenemos a Víctor Maldonado en el programa. ¡Cónchale! ¡Qué bueno! Mira, dile a Víctor que envíe un mensaje que nosotros los venezolanos queremos vivir en paz, necesitamos paz. Y las salidas violentas, la violencia la controla el régimen y eso está demostrado. Y pregúntale a Víctor y dile si la única opción realmente para lograr paz en Venezuela es la opción electoral. Porque además de ser así, ¿cómo logramos confianza para que realmente le demos un espaldarazo a la opción electoral? Bueno, gracias. La pregunta de tu vecina no es una pregunta, es un sistema de preguntas. Mira, ¿qué significa para el venezolano su tranquilidad? Uh-huh. Y en realidad para el venezolano y para cualquier ciudadano latinoamericano, la tranquilidad son condiciones de estabilidad en tiempo presente, y eso que en consultoría política se llama cambio, futuro y esperanza. ¿Ok? Uh-huh. ¿Por qué los venezolanos decimos que no tenemos tranquilidad? Porque el presente es muy oscuro y no hay ventanilla de salida hacia el futuro. Entonces, claro, eso nos provoca una profunda incertidumbre que se vive como angustia. Y son preguntas el que nos hacemos, bueno, ¿cómo salimos de esta oscuridad? Y por supuesto, las respuestas que nos provee el sistema de líderes son respuestas muy inconsistentes. Entonces, los liderazgos te dicen, ven y sígueme. Y entonces la respuesta es, ¿y como para qué yo te voy a seguir si tú no me das ningún tipo de aportación de mejoría en lo concreto? Llega el liderazgo, el sistema de liderazgo y te dice, vamos a las elecciones. Y la respuesta desde el sentido común es, ¿cómo tú me vas a decir que vamos a elecciones si tú mismo me has dicho que estamos enfrentando un largo periodo de tiranía? Y por supuesto las elecciones son los mecanismos de resolución de liderazgo de las democracias. Si no estamos en una democracia, ¿cómo tú me vas a decir que vamos a ir a unas elecciones? Entonces, claro, eso lo que te provoca es una espiral de angustias. Porque hay en el fondo un conjunto de disonancias cognitivas, de deslindes con la realidad que te hacen sentir profundamente solo frente a una circunstancia que, como ustedes lo decían en el segmento anterior y lo decía en la misiva de la vecina, bueno, la soledad, y yo lo escribí ayer en un Twitter, miren, la soledad es una vivencia que no tiene cláusulas condicionales. Uh-huh. O tienes o no tienes. Y yo lo decía respecto de la familia. La familia es la vivencia de las realidades. El papá tiene o no tiene cómo pagar la escuela. Tiene o no tiene cómo renovar la nevera. Tiene o no tiene cómo pagar las cuentas. Y en las familias, y eso por supuesto es una lección trágica, pero es una lección que le hace falta a los venezolanos, en la familia se vive la realidad y tú abres la puerta y te consigues con propagandas, mentiras y videos. ¿Ok? O sea, te consigues con el esfuerzo de enloquecerte y de ayahuasquizarte. ¿Ok? El esfuerzo de ayahuasquizarte y vivir una alucinación que la gente después no tiene cómo hacer la realidad. Entonces, sí, yo creo que vivimos esa angustia política. Creo que la gente no se merece. Creo que si algo hay que reclamarle a los políticos es
la verdad. Creo que todos están montados en una plataforma de falsos conceptos y de mentiras que nos están haciendo mucho daño, y creo que por eso la oferta política no levanta vuelo. ¿Sabes por qué? Porque es de hecho una estafa. Se llega y tú estás preguntando, bueno, a Gerardo Blay, ¿quién lo eligió? Ya no importa, ni a Gerardo, ni a la hija de Pedro Níquel. Yo he preguntado varias veces, ¿por qué la hija de Pedro Níquel está allí? Y entonces, bueno, porque es la hija de Pedro Níquel. Es la hija. Y entonces, ¿y eso qué significa? Bueno, que ella heredó, ¿qué heredó? ¿Qué heredó? ¿Por qué nosotros tenemos que calarnos ese tipo de imposiciones? ¿Ok? Bueno, no los nombra nadie. Son tan irresponsables como para poner su firma a un compromiso que ellos saben que no tienen en sus manos. Ellos no tienen en el bolsillo los 3.000 millones de dólares, ¿ok? Pero digamos que unos firman y otros se dejan firmar en una circunstancia que sigue siendo una tragedia alucinógena que nos quieren imponer a los venezolanos. Entonces va Petro y convoca a toda la comunidad internacional. Yo no sé si los venezolanos han caído en cuenta que nos han vuelto, digamos, a las mismas condiciones con las que negociaron nuestros equipos. O sea, otros van y se reúnen sin nosotros para decidir nuestra suerte. Sí. ¿Ah? O sea, nosotros somos poco menos que un país fallido, que no necesita ni requiere representantes. Y bueno, nos calamos además una puesta en escena rimbombante, una telenovela chimba hecha por guionistas malos, en la que pasó de todo. De todo. Pasó la parte trágica y pasó la parte cómica. La parte cómica la puso Guaidó, la parte trágica la pusimos todos los venezolanos cuando vemos que nos negocian. ¿Por qué nosotros por qué hay tanto interés de las élites en los célebres 3.000 millones de dólares? Porque es una repartición. Porque el régimen, por supuesto, gana, y porque el régimen supuestamente tiene que contratar a empresas y a empresarios venezolanos que son los que van a hacer el servicio. Todos andan como el coronel, ese famoso personaje de la novela de Gabriel García Márquez, esperando el gallo, esperando qué hacer con el gallo. Entonces, claro, frente a esta circunstancia, la realidad trata de tocarte la puerta. ¿Y qué te dice? Mira, la economía se está desplomando. Sí. Y se va a seguir. Ok. Eso es lo que te dice la realidad. ¿Qué otra cosa te dice la realidad? Mira, estamos pasando a un estadio superior de violencia inexplicable que es capaz de poner una bomba en medio de una urbanización del interior del país, explotar una casa y matar al que haya estado allí. Sí. Entonces tú te preguntas, oye, qué raro, porque eso nunca había ocurrido en Venezuela. No son los pranes, porque los pranes pasan con una moto y te tiran una granada, ¿no? Y te dejan el mensaje. Esto es algo más que un pran. Entonces la realidad te toca la puerta allí en forma de interrogación. Mira, y esta nueva estética de la violencia, ¿con quién tiene que ver? Sí. ¿Con quiénes tiene que ver? ¿Ok? Entonces se oye una cosa y se oye otra. ¿Ok? La realidad te toca la puerta y te dice, mira, estamos cerca del 1 de mayo y eso nos hace recordar que el salario es inexistente. Claro. Sí. Okay. La realidad te toca la puerta y te dice, por un lado, bueno, esa puesta en escena de lujo, el que significaba las Mercedes, parece que se está engatillando, pero lo que no se engatilla es la pobreza de nuestros sectores populares, el hambre de nuestros sectores populares. ¿Ok? La realidad te toca la puerta y te dice, tú tienes dos opciones: o sigues la estupidez, la tontería de la telenovela de Guaidó, o tú te das cuenta que solidaridad merecen los niños que ahora están en Caracas huyendo de la violencia de Paria, donde lo sacaron los narcos a pueblos completos. Entonces, que casi que yo iba a poner un meme en mi red social, aquí muy preocupado porque por los derechos de Guaidó, que salió de Venezuela, pasó bien acompañado, sin riesgo de seguridad, por Colombia y terminó en Doral, en Miami, el sueño de todos los venezolanos, sin pasar por Go, por Darién, sin perder los 200. Y sucede que hay gente regándose la vestidura diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti pensar mal, hablar mal? ¿Cómo se te ocurre a ti no declarar tu absoluta solidaridad por el sufrimiento? ¿Cuál sufrimiento?
El sufrimiento que no vemos en los venezolanos. ¿Cuál rendición de cuentas? ¿Cuál rendición de cuentas? Sufrimiento son los presos políticos. A mí me parece, lo dije en mi programa de ayer, que yo, Víctor Maldonado, nunca hubiese dejado atrás a mis 2 hijos y a mi mujer. Nunca. Nunca. Yo, Víctor. Ahora, cada quien que tome su decisión, pues, ¿no? Yo, Víctor Maldonado, nunca he dejado atrás a un equipo de trabajo entendiéndose, que se las entienda solo. Yo nunca lo hubiese hecho. Allá los que lo hicieron. Ahora, no, la verdad les digo, me importa si les gusta o no, yo no voy a ser solidario con la irresponsabilidad personal, con la irresponsabilidad política, con la irresponsabilidad del liderazgo, de un liderazgo que se salva él y que se hunde el país, el liderazgo del Titanic, ¿no? De las clases, de las élites del Titanic, que querían comprar el primer puesto del primer bote salvavidas, ¿no? Y esa es de verdad la terrible circunstancia. Entonces, el tiempo es ganancia para ellos. Mientras nos insisten, hay que convivir con el chavismo, hay que dialogar y hay que pactar. Porque ellos conviven, porque ellos dialogan y porque ellos pactan. Pero ellos conviven a espaldas, porque es que la metáfora es la misma. Ellos son el rico egoísta que cree que tiene todo el dinero como para comprar el primer puesto del primer bote salvavidas del Titanic. Y eso, ustedes recuerdan la película de Cameron, ¿no? Que si las mujeres y los niños, que mujeres y los niños, chicos, yo. Entonces, cuando ellos dicen, hay que pactar, hay que dialogar y hay que concordar con el régimen, están pactando, dialogando y concordando sus condiciones. Parte de la circunstancia que tenemos con esta política es que el país no aparece. Cuando tú dices, bueno, ¿en qué andamos? Bueno, 3.000 millones que yo hago, que tú das, que no sé qué. ¿Qué otra cosa estás pidiendo? Bueno, que me reconozcas como político. ¿Qué otra cosa necesitas? Bueno, que me habilites como político. ¿Qué otra cosa estás pidiendo? Bueno, que hagamos elecciones en donde yo sea tu contraparte y me permitas. Cuando la realidad es que aquí hay un país que está expectante y esperando que le ofrezcan cambio, futuro y esperanza. Sí. Ahora, ¿eso qué significa? Que la agenda política de verdad no está. Que está después, que no siempre fue así. Es que no fue así en el 4, en el 5, en el 6, en el 17, en el 18, en el 19. Nunca han puesto al país por delante. Esa Asamblea Nacional absolutamente vergonzosa que nosotros elegimos en el 2015, vergonzosa de contenido y vergonzosa de programas, nunca puso sobre la mesa de sus propuestas. Es que ni siquiera intentó un proyecto de ley para que se los invalidaran, que tuviera que ver con los venezolanos. Es que no pudieron ni siquiera con una ley de amnistía, ¿tú recuerdas? Sí. No pudieron, ni siquiera dieron la señal de que ellos tenían interés en liberar a sus presos políticos. No lo pudieron hacer porque son una maraña de intereses absolutamente vergonzosas en lo único que nosotros tenemos conciencia es que el país allí no está. Los problemas de verdad del país allí no están. Por ejemplo, los problemas del agua no están. No. Los problemas de la luz no están. Los problemas del servicio eléctrico no están. Cuidado, que aquí hay una nomenclatura de intereses públicos y privados que utilizan como excusa, por ejemplo, el servicio eléctrico, porque es que están engolosinados. De nuevo, esa metáfora maravillosa de García Márquez y el gallo y el coronel y no sé qué. Ellos están engolosinados, esperando, cruzando los dedos, rezándole al santo que sí y al santo que no, para que le venga esa platita, porque es que esa platica es para ellos ganarse unos reales, claro, tratando de resolver el problema, pero la agenda del país, insisto, entonces ellos ven al país a través de las ganancias que ellos podrían tener, pero no ven al país a través de la satisfacción de las necesidades que hay que hacer. Entonces no son políticos. No, es que el problema es que no son políticos. Ellos son gestores de su propio bienestar. Claro. Y nosotros necesitamos políticos que sean gestores del bienestar del colectivo. Y esos políticos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esos políticos no los sigue nadie. Entonces, esa desconexión tan tajante que sigue habiendo entre los políticos y los ciudadanos tiene que ver porque los políticos hace años se especializaron en ellos mismos, son autorreferenciales, son onanistas,
¿ok? Ya hace mucho tiempo dejaron de ver al país como función fundamental. Los usan. No lo sigue nadie, pero entre ellos hacen equipo. Ah, bueno. Porque, no sé si me Es que explico son una con esto banda. que te... Ajá. Pero son una banda. Exacto. Ahora, son una banda muy mala avenida. O sea, apelo más bien a tu memoria, a tu experticia, Mingo, porque yo siempre he sido muy malo en eso. Pero recuerda la época de los Beatles, que salían a hacer conciertos, pero todo el mundo decía, estos se van a separar, Sí. se lleva mal Paul y John. Exacto. ¿Cómo es? Paul y John. Y John. Lo digo él porque es que Mingo es un gran melómano y además él sí sabe. A mí me da incluso vergüenza. Pero yo lo recuerdo de mi papá que decía, y es más, yo recuerdo una vez la imagen, mi papá manejando en un carrito que teníamos y decía, se separaron los Beatles, y para él era una tragedia. Una gran tragedia. Sí, sí. Una gran tragedia. Bueno, igualito pasa con esto. Estos carajos se odian. Sí. Ok, No se o sea, soportan. Leopoldo odia a Capriles, Capriles odia a Leopoldo, Julio Borges odia a Capriles, Julio Borges odia a Ramos Ayub. Leopoldo, Ramos Ayub, o sea, todos se Todos, odian. todos. Y ahora ellos nos venden a nosotros una unidad que ellos mismos no practican. Miren, se odian de verdad. Se odian a Y nosotros, todos no odian a lo María dijeron. Corina. Todos odian a María, todos. Sí. Todos odian a Todos. Marica. O sea, si María ¿Ah? Corina fuese el personaje ese del asesinato en Oriente Express, por supuesto, no saldría viva del paseo. Porque la odian. Sí. Y ella, o los odia a todos también. Entonces, digamos, pero ellos nos quieren vender a nosotros que están unidos. No. Lo que los une es el botín. Y allí, si es verdad que el cuento ese de Alí Baba y los 40 ladrones hay que contar. Todo el mundo pregunta quién era Alí Baba. Alí Baba no era el jefe de la pandilla. Alí Baba estaba allí viendo cómo la pandilla de 40 ladrones decía abracadabra. Y entonces les roba la consigna. Entonces, cuando la gente pregunta, y entonces Alí Baba, ¿quién es el Alí Baba? Miren, lea primero el cuento y después entonces trata de aludir al tema de los 40 ladrones de Alí Baba. Entonces, el problema es que a esos 40 ladrones, ¿qué los unía? Y eso fue lo que vio Alí Baba. Los unía el botín. Cuando el botín deja de ser una experiencia colectiva, de posesión colectiva, los ladrones empiezan a exterminarse y termina Alí Baba solito con el botín, sin competencia a los 40 ladrones. Entonces, claro, si tú preguntas quién es Alí Baba, todos son Alí Baba, porque todos están tratando de eliminar la competencia y quedarse solos con el botín. Sí. Ahora, botín que supone las ganancias de la interlocución con el régimen del cual ellos son parte y contraparte, y también el uso y la malversación de las esperanzas, de las expectativas y también de la riqueza del país. Vamos a hacer un paréntesis. Víctor Maldonado hoy acá con nosotros y también todos ustedes que están conectados fuera y dentro de Venezuela para satisfacer las inquietudes de ustedes en la próxima parte, pero tenemos que ir a máster brevemente y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Yo voy a ir mañana al Salón de Belleza Tarena. Yo voy a ir porque allá tengo mi barbera. Yo tengo una barbera, una mujer que se llama Mireya y solamente atiende a hombres, a caballeros. Después están todas las mujeres que atienden a todas las damas que van. Pero usted, que es como yo, mi querido amigo, venga para que le corten el cabello, para que le corten el pelo y le den un masaje en el cabello, en la espalda, en los hombros, en el pecho. ¿Qué pasa, vale? ¿Ah? Oye, mira, ella de verdad es fabulosa y usted cuenta con Teresa, mi querida amiga. Vengan en pareja, vengan en pareja. Es mañana que es viernes, puede venir hoy, puede venir el sábado. Haga su cita, le recomiendo que haga su cita, anote el teléfono del Salón de Belleza Tarena, que no tiene pérdida. Está en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta, allá. Bueno, pero anote, por favor, 0414-222-6577. Yo voy mañana, si quieren nos encontramos allá, en el Salón de Belleza Tarena, con todo cariño. Y hablemos de Distasi Motors. Mire,
De toda la vida, Vistasi Motors ha sido concesionario y taller Honda de Venezuela, pero ahora también es concesionario de los vehículos JMC. Estas camionetas, la señorita Erika probó una de ellas. Tú probaste la azul, que no sé si Génesis la tiene ahí a la mano, sincrónica. ¿A ti te gustan más los carros sincrónicos? Bueno, Me gustan más los carros sincrónicos. Mire, para el trabajo, estas pick-up JMC que tiene a su disposición inmediata Vistasi Motors, sobre todo que yo quiero que converse con ellos la forma en que usted va a hacer negocio para adquirir una camioneta de esta. Esta camioneta, aquí tengo la azul precisamente, que es la JMC, porque son distintas opciones, pues, ¿no? Son distintas camionetas. Y si usted quiere un teléfono, además del Instagram que es Vistasi Motors, es un directo. 0212-285-7779. Diga que estaba llamando de parte del programa Vistasi Motors. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Ahorita. La señorita Erika tiene aquí un cúmulo de inquietudes para Víctor. Además, Víctor, sabes que Herbert Torres nos acompañó recientemente nuevamente en el programa, y él nos decía a Erika y a mí y a la audiencia, al auditorio, que las comparaciones con relación al caso venezolano no caben, no califican, porque el caso venezolano es genuino, es único. Además por los socios que tiene, y él nombraba China, Irán, Rusia, etcétera. Y hay otra inquietud, tú que eres un conocedor de esta materia, en cuanto al tema electoral. ¿Fue la llegada de Hugo Chávez al poder lo que hizo que ya las propuestas electorales no fuesen diversas y que la unión y la unidad fuese la única manera de crear contienda antes de hacerle frente a el candidato del régimen que implantó Hugo Chávez? Yo te lo digo porque yo hice adelante como periodista cubrí muchas elecciones, y yo recuerdo cuando Caldera, Carlos Andrés Pérez, etcétera, etcétera, eran entre 15 y 17 candidatos la oferta que se presentaba al país. Ahorita el empeño es, no importa, se necesita uno solo para competir en unas elecciones entre comillas libres contra para Maduro. No atomizar, la unidad es una gran excusa para esconder un constructo de mediocridad terrible, en el que ninguno es capaz de convocar el país, y entonces ellos creen que todos juntos son capaces de convocar el país, y eso ya dejó de ser cierto. El país compró la consigna de la unidad, porque ellos además construyeron un monstruo imbatible en su alternativa. O sea, solo unidos podemos combatir esto. Y eso, digamos, hizo crecer al logro o al monstruo totalitario y los enanizó para siempre. Pero también hay algo que decir. Chávez llega y los galvaniza a todos alrededor del socialismo. La verdad es que no les dio ninguna vergüenza de declararse tan socialistas como Chávez y simplemente presentarse como aquellos que podían perfeccionar el socialismo como proyecto político, dejando atrás, digamos, las excentricidades del chavismo. Y en ese sentido eran postchavistas, pero chavistas al fin. Y eso también nos hizo mucho daño. Creo que hay que volver al coraje del líder que se siente capaz de convocar alrededor de él a una mayoría. Y hay que dejar el infantilismo del unanimismo, que por otra parte ya sabemos tiene poco de unidad porque ellos no la practican. Ellos son los jerarcas de la zancadilla entre ellos. La verdad es que tú no podrías reunir en una sala a todos ellos, porque es que ellos no son capaces de verse y de tratarse bien.
25 años en esto. 25 años, han envejecido en sus odios. Sí. Y nos quieren cargar a los venezolanos con eso. Ellos, y como tú lo decías en los segmentos anteriores, sucede que nosotros somos los malos. Sí. ¿Ok? No, ellos son los tóxicos. Y nosotros lo que queremos es dar brazadas de realidad para ver si salimos de ellos y si encontramos una ruta razonable para nuestra propia liberación. Porque es que tú planteabas, bueno, ellos, la violencia no es la salida. Claro que no, sobre todo si la violencia, si los llamados a la violencia son encabezados por ellos, que a la vuelta de la esquina venden el proyecto del país y se abrazan de nuevo al régimen. Nadie, y siempre lo digo, recordando al padre Miquel de Viana, nadie sigue a un pirata, nadie sigue a una rata. Si eres pirata y rata, peor. Eso lo decía Miquel de Viana, del liderazgo venezolano, que los líderes tenían que crecer moralmente, crecer éticamente, porque ni aquí ni en ningún lugar del mundo los ciudadanos están dispuestos a seguir a mediocres ratas, a ratas mediocres. Ahora, yo siempre he visto a Herbert como un gran optimista, ¿no? Sí, lo es, claro, Okay. el sueño. Pero yo te voy a decir, independientemente de la mirada externa que nos hace singulares, esto es tan, pero tan venezolano. ¿Ok? Tan, pero tan único, consistente con lo que nosotros hemos sido siempre. A lo mejor somos únicos respecto de las experiencias de los demás, y yo lo pondría en duda. Pero nosotros hemos sido siempre así. O sea, el repaso que nosotros podemos hacer por nuestra historia nos coloca siempre en el remolino de el caudillo, del caudillismo, o sea, de la idolatría al caudillo, del hombre fuerte. Militar. ¿Ok? Nos coloca siempre en la circunstancia de el arquetipo del minero, de un país para saquear y no para construir. Recuerda que lo decía Cabruja, ¿no? Sí. Venezuela como campamento, en esa gran entrevista que hizo a la revista de la COPRE. ¿Ok? Nos coloca siempre en la circunstancia de unas élites que no siembran el país, sino que se van corriendo de buenas a primeras. Nos coloca siempre a nosotros en el peripatetismo de la falsa puesta en escena. Vuelvo a poner el ejemplo de Guaidó. Guaidó es un fracasado al que no se le debería rendir pleitesía. Guaidó además es la expresión de un elenco del fracaso que fracasa por diseño, que es Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y sus satelitoides, que lo único que han hecho en los últimos 25 años es fracasar. Fracaso respecto al cual ellos piden solidaridad, benevolencia y simpatía. Y olvido. Y entonces sucede que la épica, la trayectoria, lo contrario a la campaña admirable, ¿ok?, que fue lo que hizo Guaidó, ha sido exigida por ellos, que están en las redes sociales, como objeto de la solidaridad, ¿ok?, el absoluta, incondicional, cuando en primer lugar él no lo consultó con nadie, cuando en segundo lugar no pasó ningún peligro, cuando en tercer lugar deja a su familia atrás, y eso es muy irresponsable y muy poco venezolano, cuando en cuarto lugar el gran peligro que pasó fue que lo acompañaron gobierno colombiano y gobierno americano hasta el aeropuerto, lo montaron en un avión, ni siquiera tuvo que comprar el pasaje y llegó a Doral. O sea, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde está la persecución? ¿Dónde está la épica? ¿Dónde está la tragedia? ¿Dónde está la trama? No está. Trama es la de la gente que ahorita en este momento está cruzando por el Darién. Trama es la gente en Perú, venezolana, que está en los centros de reclusión del norte de México. Hay que visitar México para entender qué significa eso. Pero si no, la gente no lo entiende. Drama es la gente que en este momento está siendo acusada o víctima de la xenofobia peruana. Drama es la circunstancia de la mujer maltratada y abandonada, que además tiene mucha angustia en Chile, que no sabe ahora qué hacer. Drama es la persona que murió, una tía política nuestra acaba de morir de un cáncer fatídico en Argentina, una tía de mi esposa. Bueno, ¿qué hace una maracucha en Argentina? Pues yendo a morir. Drama es ese, y no puede volver, ni ella, ni sus cenizas, ni nada. Drama es el tema de la niña Daliana,
y con Maracucha también, con ese cáncer terrible que con 24 años murió en Barcelona, lejos de todo el mundo, y que ahorita están tratando de hacer una recolecta para que su mamá pueda asumir los costos de la post-muerte. Entonces, ese es el drama. Dramas que están allí, dramas que vivimos. Y esa posición política le ha dado la espalda a ese drama. Es que ni se la imagina. No, cuando exacto. tú oyes el discurso desconoce. de Gerardo Blight y sus compañeros, o de la comisión de Oye, qué primaria, patético, sí. ok, y ellos los revisas, le revisas todos los bolsillos, hacen esa revisión que te hacen en el aeropuerto, que te tocan por todos lados, y cuando tú los revisas, lo único que no consigues allí es país. Ese es el problema. Ni alma. No, es que son unos desalmados. Por eso. Ok. Entonces, claro, cuando tú ves, por ejemplo, la parodia de las primarias, que ya todo el mundo sabe Uy, que van ¿hasta con el cuándo? CNE. Claro. Ok. Cuando tú ves, por ejemplo, el discurso político alrededor de esos candidatos que supuestamente van a las primarias, que en el mejor de los casos es, digamos, la insistencia en lo obvio y una referencia absolutamente nauseabunda, asquerosa desde el punto de vista de la insistencia de si van con el CNE o si no van con el CNE, si vas hasta el final o no vas hasta el final y no sé qué. Y tú preguntas, pero, hey, tu composición de tiempo y de lugar respecto del país que somos y el país que merecemos, ¿dónde está? Y no está, porque al final, como toda parodia, se agota en el chiste del momento. Sí. Ok, son todos los estandoperos de la política. Pregúntale a Víctor Esa es sobre la verdad. jugada de Petro. No, y te están recordando, Es que la jugada Víctor. de Petro, eso trató de ser un escupitazo y no llegó a ser ni siquiera un salivazo. O sea, esa es la verdad. Pero también te están recordando los planes que se han configurado de la reconstrucción del país una vez que salgamos del régimen. Claro. Que si eso no es Y pensar Bueno, en el país. ¿dónde está John Goycochea, que Guaidó era el dice que coordinador no. político del Plan Patria? Está Sí. en Bilbao, Sí. estudiando, En sin España. ningún problema. Sí. Ok, o sea, lo que quiero decir es a ver, necesitamos líderes que aquí, digamos, dejen el pellejo de verdad. Que piensen en el país de ahora, porque tampoco necesitamos líderes de repúblicas aéreas, soñadores de programas de gobierno. Yo siempre he dicho, mira, lo que tú vayas a hacer en el futuro comienza hoy, resolviendo el problema de esta niña que tengo Claro. en la mente, que está descalza, que está en una zona de invasión de mariches, porque tuvo que huir de Paria y por lo tanto cambió su paisaje, cambió su mirada, cambió todo, que no puede ir a la escuela porque no tiene escuela, y además si tú eres escuela no tiene zapatos, no tiene uniforme, no tiene cuaderno, no tiene tranquilidad, no tiene casa, no tiene nada. ¿Qué vas a hacer con esa niña que no es una singularidad, sino una tendencia en este país? ¿Qué vas a hacer? Y desde allí, suéñame el país que puede ser en un futuro, y no en un futuro lejano. Suéñame el país que tú después de 4 años o 5 de gestión vas a dejar. Si tú no eres capaz de hacer eso, tú no eres serio. Tú no le estás hablando claro al país y tú estás siendo partícipe de la misma estafa de siempre. La misma cabalgata del caudillo tratando de conseguir en el camino las montoneras que lo van a seguir hacia el abismo. Eso no lo merecemos. Recuérdale a Víctor que Guaidó dice que no le regalará un nuevo rehén a la dictadura. Y me parece Y bien. nos están diciendo Me que parece te muy bien. recordemos Si a esa- Roland. Si esa es la consigna de huyamos, me parece muy bien. Bueno, entonces- Esa es la consigna de huyamos. No le regales un rehén a la dictadura y no me regales un liderazgo como el tuyo nunca más. Es que no lo merecemos. Es que el elenco del fracaso debería de hacer mutis por el foro. O sea, porque además esto es una especie de tramoya de feria de pueblo. Barata. Ok, barata. Sí. No vale, váyanse y permítanle que al escenario entre otra generación política, pero además que venga de otro vivero, que venga del vivero político equivalente al vivero Las Terrazas, valga la propaganda, ¿ok? Y no, digamos, una tierra mala que produce mala hierba, que después se hace pasar por buena hierba y que no nos sirve de nada, ¿ok? Yo lo que insisto, yo no hubiese dejado a mi familia atrás, eso sí lo digo, y lo digo con esa decepción de que lo que no hace por tu familia, tú dices que lo va a hacer por el país. El que le pega a su familia se arruina. Así es.
¿Tú tenías alguna otra inquietud para Víctor? ¿Sí? Nos recordaban a Roland Carrera, Roland. no solamente Bueno, la familia. es que que yo claro. decía ayer en mi preso. programa, Y es verdad. dejas hasta un preso y entonces tú no hace muy bien, porque la cosa no es acumular rehenes ficticios para el régimen. Yo siempre recuerdo lo que después se convirtió en un meme, ¿no? La mujer de Leopoldo gritando, Leopoldo, que me desnuda, que no sé qué, y terminó empreñada mágicamente. No, la verdad es que la realidad, a ver, cada vez que uno toca realidad, uno Qué duro. constata que esto es una inmensa farsa. Sí. Mañana viene Miguel Fontán. Bueno, ustedes estuvieron juntos ayer, Así por cierto, y es, qué así es. bueno. Ayer estuvimos juntos lavando los platos. Gracias, Víctor, por estar Gracias acá a una ustedes. vez más. Víctor Maldonado, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.